estaba paralizado. No podía moverme. No podía exhalar ni un pequeño aliento. Lo que más me dolía era no poder ayudar a la mujer que tanto amo. Está tendida ahí en la habitación, en medio de todo el polvo y la oscuridad. Una sombra rodea su cuerpo. No sé con qué intención, pero sé que no es buena. Sé en lo más profundo de mi ser que tengo que hacer algo, pero este miedo me inmoviliza totalmente. Si aún no te has suscrito, te recomiendo que lo hagas. No te vas a arrepentir. La voz del oculto les presenta Brujería en casa abandonada. Todo comenzó como un hobby que desarrollamos en esta pandemia. Fue empezar a entrar a casas donde se decía que había muchas cosas paranormales. Pero poco después, Yadira, mi mujer, empezó a ver cosas que eran incomprensibles. Desarrolló como un sexto sentido. La última vez que visitamos una casa de estas, un ser de bajo astral trató de poseerla. Muy asustados fuimos con un especialista que nos recomendaron, la cual nos habló por primera vez del don que tiene Yadira. También nos dijo que para hacer ese tipo de exploraciones siempre era necesario cualquier tipo de protección hecha por especialistas. Así que se ofreció para que Yadira ampliara y conociera más el don que tenía. Ella al principio no quería, ya que le encantaba lo que hacíamos en las casas, la adrenalina que se sentía al estar ahí y encontrar siquiera un pequeño vestigio de actividad paranormal. Pero hablé seriamente con ella y accedió mejor a pulir su don. Después de un buen tiempo de estar en sus clases privadas, mi mujer empezó a sufrir varios eventos paranormales que la dejaron muy mal, tanto física, porque el agotamiento que tiene es fuertísimo, como emocional y mental, ya que puede ver muchas cosas. Abrieron totalmente sus sentidos en las sesiones que tenía con su maestra en las artes del oculto, y llegó el momento en que se empezó a volver loca, porque a cualquier lugar que iba, siempre sentía o veía presencias, y lo peor es que aparte de ruido, gritos y muchas cosas, podía escuchar claramente cómo le hablaban para pedirle ayuda. Es como si todos los seres paranormales supieran que ella los podía escuchar, porque yo pienso que hasta la buscaban. Pero Yadira siempre ha sido muy aventada, por lo que me dijo que ella no se dejaría vencer por estos fantasmas y que ya no tendría miedo. Entonces fue como poco a poco se empezó a adueñar de la situación. Pero la vidente que le enseñaba le dijo que a pesar de que había avanzado mucho, ella se tenía que seguir preparando siempre. Así que llegamos por un llamado de una persona que por respeto no revelaré su nombre, pero la llamaremos Sara, la cual le pidió a Yadira que hiciera un recorrido por una casa abandonada que había comprado su padre, pero que ya tenía varios meses sin que la pudieran arreglar o construir, ya que toda la gente que llegaba al entrar decían que los asustaban muy feo, o de plano se les presentaba un fraile muy alto y blanco, pero con expresiones demoníacas, y la gente salía huyendo. Al principio yo no quería que agarrara ese trabajo, ya que en 2 semanas ya había hecho varias limpias y no había descansado. Su mentora le dijo que no podía estar esforzando su cuerpo, pero ella al llegar Sara y pedir ayuda sintió algo que nunca había sentido. Era entre dolor y deseos de ayudarla, porque sabía que ella era una buena persona. Así que después de una discusión que duró más de lo debido, decidí ayudarla. Obviamente no la iba a dejar sola. Así que nos apresuramos a conseguir todo lo que iba a utilizar en dicha limpia. Se preparó muy bien e hizo las protecciones pertinentes. Yo le seguí insistiendo que no fuera, que se tomara unos días, pero ella me decía que tenía un mal presentimiento. Yo seguía repitiendo, es por lo mismo que no debemos de ir, pero solo me contestó que Dios le había dado el don para ayudar a la gente y eso iba a ser. Llegando a la casa, en verdad se veía como aquellas películas de terror antiguas. De inmediato empezamos a recorrerla, a tomar video para tener evidencia, pero muy pronto todo el panorama empezó a cambiar cuando empezaron los ataques paranormales, para mi mujer, para Manuel, el chico que nos acompañaba y documentaba todos los trabajos, y para mí. Sentía un ambiente muy hostil. Sara nos pidió quedarse afuera, ya que era demasiado miedosa y no quería entrar.
así que decidimos empezar de la azotea hasta el sótano. Desde ahí, todo se empezó a sentir muy pesado. Yadira dijo que algo malo le estaba llamando en el piso intermedio, pero que primero quería ver si no había nada en los demás pisos, así que empezamos el recorrido en medio de ruidos y lamentos por todas partes. Mas, cuando ella echaba sus preparados que había hecho para esa ocasión, nos empezaron a atacar con el agua bendita que echaba y las oraciones que hacía. Nos fuimos un poco rápido, ya que también, a pesar de que nos dedicamos a esto, somos seres humanos y nos da miedo. Así que Yadira me comentó que ya entraríamos en ese piso que tanto le llamaba la atención. Al entrar a un cuarto, estaba totalmente ritualizado, así como si ahí se realizaran misas negras o algún tipo de ritual satánico. Había mucha simbología. De inmediato mi mujer se empezó a poner más intensa en sus oraciones de sanación de casas o espacios, así es como lo llaman ellos. Había también en otras habitaciones trabajos de brujería, todo tipo de amarres que se hacen para lastimar a la gente. De inmediato, Yadira pidió una bolsa negra para retirar todos esos trabajos de la casa. Asimismo, haré un ritual de expulsión por si algún demonio estaba en aquella propiedad. Fue entonces cuando Manuel fue a buscar una bolsa negra que torpemente habíamos dejado en el auto. Ahí fue cuando empezó lo realmente fuerte. Una fuerza hizo que se cerrara la puerta y no se pudiera abrir. Nos llamó por teléfono, el cual tenía mucha interferencia. Yadira de inmediato preguntó por Sara, pero Manuel respondió que cuando salió estaba parada afuera, viendo fijamente al horizonte sin responder, y que cuando estaba buscando la bolsa del auto, escuchó el estrepitoso azote de la puerta. La perdió de vista. Se asomó de inmediato y no logró ver nada más que una bruma que empezaba a esparcirse por toda la casa. Yadira se notó preocupada por Sara, pero lo que estaba por suceder haría que perdiéramos noción de todo. Yo sentí cómo me jalaban hacia afuera de aquella habitación, hasta caí al piso y una fuerza invisible me jalaba. Tenía tanto terror que difícilmente podía pronunciar alguna palabra o gritar de la impresión, pero veía a Yadira que se quedaba inmóvil. Vi como esa sombra oscura, que tenía como una túnica cubriendo todo su cuerpo, le empezó a rodear. De pronto se desplomó. Fue cuando pude levantarme, pero de poco sirvió mi esfuerzo, ya que de nuevo estaba ahí inmóvil, como si hubiera un campo de fuerza a mi alrededor. Como les dije, era el terror que sentía de que aquella sombra que me rodeaba a su lado le fuera a hacer algún daño. Estaba totalmente impotente ante la situación. Vi cómo poco a poco empezó a poderse mover, pero al alumbrarla, vi que le empezaba a salir sangre por la nariz. Poco a poco me fui acercando a ella, y cuando por fin pude, la abracé y le empecé a llamar por su nombre. Yadira, Yadira, despierta por favor. Tenemos que salir de aquí. Amor, por favor, responde. Yo repetía con una voz entrecortada por toda la fusión de sentimientos que tenía. De pronto, la puerta empezó a abrir y a cerrar como si algo nos estuviera jugando una mala pasada. Vi los pies de Sara, la cual estaba inerte, viendo fijamente a Yadira. Le dijo con una voz muy tenebrosa: ayúdame por favor, él me quiere aquí. Yadira intentó levantarse, pero su debilidad era demasiada. Yo le estiré la mano a Sara para que fuera con nosotros. Claramente vi cómo esa sombra estaba atrás de ella agarrándola, y vi ese rostro que jamás olvidaré. Como un anciano diabólico, su carne parecía putrefacta y muy blanca. Cerré los ojos y me aferré a Yadira. Con las pocas palabras que me salían, le dije a Sara: ven por favor. Pero esto solo movía la cabeza diciendo que no. Yadira me dijo sorprendida: amor, ¿acaso tú también lo ves? Es el fantasma que todos decían que se veía aquí. Yo le dije que sí lo veía, pero que tenía mucho terror que nos fuéramos de ahí. En el ambiente se sentía un ventarrón que entraba por la casa y azotaba las puertas y ventanas. Desde afuera, Manuel seguía grabando y se apreciaba cómo todo se cerraba y se abría. Él estaba completamente asustado, pero no quería irse sin nosotros. Sara nos dijo que la única forma de que saliéramos con bien era hacer un trato con el fantasma, una vida por otra, que uno de los dos se tenía que quedar ahí para que éste dejara salir a los demás. En eso Yadira se enojó mucho, y en verdad hasta ahorita no entiendo qué pasó, pero emitió un resplandor que si no hubiera estado ahí jamás lo hubiera creído. Empezó a hacer unas oraciones muy diferentes a las que estaba acostumbrada, en un idioma que yo no conocía. Fue cuando de nuevo me empezó el pánico, pues pensé que ahora sí estaba poseída por el fantasma o algún otro demonio. Pero cuando vi su cara, supe de inmediato que era Yadira,
peleando con todas sus fuerzas para liberarnos de aquel demonio que nos acosaba. Prosiguió con oraciones, y cuando empezó a echar más agua bendita, Sara de inmediato pudo moverse e ir al centro de la habitación. El fantasma parecía como una bestia enjaulada. Su sombra se iba de un lado a otro de la habitación. Yo, la verdad, lo único que podía pensar era en cómo íbamos a salir de ahí con bien. Por dentro, estaba rezando y pidiéndole a Dios que nos sacara con bien de ahí. Sara se abrazaba a mí. Le dije que rezáramos un Padre Nuestro para ayudarle a Yadira, que seguía en un trance. De pronto, empezó a alzar más la voz, porque se sentía como la casa empezaba a tronar. Muchos alaridos y lamentos salían por todos lados. Sin que lo esperáramos, entró una ráfaga de aire helado, se reventaron las ventanas. A Sara se le encajaron algunos vidrios pequeños en la espalda, a Yadira en la parte de enfrente de su cuerpo, pero a mí me cayó un gran trozo de vidrio que se me clavó en una de las piernas. Grité como jamás lo había hecho. El dolor era insoportable. Fue cuando pensé que todo estaba perdido. Empecé a encomendarme a Dios, porque sabía que de alguna forma el demonio me había elegido para ser el sacrificado. Pero Yadira, al escuchar mis gritos, salió del trance. Me vio con sus ojos de amor que siempre tenía para mí. Salieron algunas lágrimas de sus ojos y me dijo: escúchame, voy a regar más agua bendita con sales de exorcismo. Haré una oración de expulsión y esto les dará tiempo para que ustedes salgan de aquí. Yo me quedaré a expulsar a este maldito. Yo de inmediato le dije que no me iría sin ella, pero me pidió que sacara a Sara y regresara. Así que empezó a hacer el rito. Comenzó lanzando aguas y sal por todas partes y orando: omnipotente Dios, que estás presente en todo lugar de tus dominios, te pedimos que atiendas nuestras súplicas para que seas el protector de esta casa, que ninguna maldad de poderes contrarios oponga, y muchas cosas más. Repetía y repetía. Los gritos se seguían escuchando, pero las puertas ya no se movían. Entonces fue cuando Sara me ayudó a moverme por mi pierna herida. Parecía que todo alrededor se hubiera detenido. Bajamos hasta la puerta principal. Esta se abrió sin problema. Manuel, al verme, se puso blanco, pues traía clavado el vidrio en la pierna. Me jaló hasta el carro. Lo jalé desesperadamente y le dije que tenía que sacar a Yadira de ahí, que hiciera lo posible. Y cuando éste se alistaba para entrar, iba saliendo Yadira a toda velocidad. Cerró la puerta, hizo una oración más y echó el líquido que había preparado. Nos dijo que teníamos que salir de ahí. Subimos al auto y de inmediato nos dirigimos a un hospital para que me atendieran. Bueno, y a ellas también. Ya en el camino se empezó a desvanecer, pero le dimos un poco de alcohol que se puso en el pecho y la nuca y se tranquilizó. Empezó a llorar, abrazó a Sara y le pidió perdón, porque tuvo que hacer un trato con el fantasma para que no le hiciera daño y ella pudiera salir después. Le dijo que esa casa siempre sería de él, que nadie intentaría de nuevo sacarlo de ahí o que todos sufrirían las consecuencias. Sara le dijo que no se preocupara, que la propiedad ya era de ella y que de su cuenta corría que nadie pusiera un pie ahí. Así fue como en ese trabajo casi perdemos la vida y lo único que lamentamos es que el mal ganó esta batalla. Al día siguiente, Yadira fue con su mentora y le hizo una liberación que duró casi un mes. Después de eso fue un par de veces más para recuperarse, pero ella siempre va a seguir ayudando a la gente porque siempre repite que es un don que Dios le dio para ayudar y no pierde la esperanza. Se sigue preparando porque dice que algún día tendrá la revancha contra ese fantasma o demonio y ahora sí lo mandará al infierno. Gracias por escuchar mi relato. Si te gustó, regálame un like. Si aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas. Activa todas las notificaciones para que no te pierdas el contenido. Ayúdame a compartir el video para así poder llegar a más aficionados al terror. Deja tu comentario, todos son bienvenidos y me ayudan con el crecimiento del canal. Y recuerda que siempre detrás de ti está la voz de lo oculto.